Bienvenida a este nuevo vídeo donde te enseño a hacer una prenda que creo que la vas a utilizar o que va a ser un básico en tu armario. Y en este caso es esta blusa, una blusa de temporada que tiene un nudo en la parte delantera. Yo le he hecho con un escote de más de pico porque así de esa forma te sirve también si lo quieres utilizar como tipo chaquetita. Lo bueno que tiene también que contiene una pinza en el pecho que va a hacer que se acentúe un poquito el pecho y que no sea solamente oversize. Lo puedes utilizar con manguita larga y lo he hecho un poquito acampanada. Siempre te puedes poner tú también aprovechando el dobladillo una cinta, una goma elástica para que se quede más pegadita a tu manga, o también con el mismo patrón lo puedes hacer simplemente con una manga a la sisa. Sea cual sea el diseño que tú escojas, seguramente te quedará como una prenda estrella en tu armario. Pero lo bonito que tiene es que no solamente lo podrás utilizar como sobrecamisa encima de alguna blusita, que también lo puedes utilizar sin ella. Lo ves también lo bonito que se queda y sexy sin nada, simplemente con tu sujetador en tono también camel o beige, y se queda bastante también así bonita. Lo puedes utilizar como tú prefieras y espero que te guste y vamos adelante, dale play a este vídeo. Para cortar cada una de las piezas vamos a encarar el tejido del derecho, encarando el derecho con el derecho, llevando los orillos a uno de los extremos, y el doblez del tejido lo dejamos en el otro. Vamos a empezar a colocar nuestras piezas. Vamos a colocar la pieza de la espalda, justamente el centro de la espalda en el doblez del tejido, porque necesitamos una pieza doble. La pieza del delantero lo colocamos teniendo en cuenta el orillo. Colocamos también entre una pieza y otra, aprovechamos y colocamos la pieza del delantero, y en la parte más inferior colocamos las mangas, y en el doblez del tejido la aprovechamos para sacar las piezas del cuello. Vamos a fijarlo con alfileres, los cortamos y ahora seguimos con la confección. Ya tengo cada una de las piezas ya cortadas y vamos a empezar a preparar lo que sería nuestra pieza, por ejemplo, del delantero. En la pieza del delantero vamos a marcar lo que sería el centro o el final de la pinza. Vamos a colocar un alfiler por las dos caras, donde tenemos el final de la pinza según corresponda a la talla que hemos seleccionado, y vamos a marcar, como siempre hacemos, unos piquetes en cada extremo de esta. Vamos a quitar ya todos los alfileres para empezar ya. Cuando le quitemos lo del pecho, tened cuidado de no llevarlo. Vamos a conservar este patrón para futuros patrones. Y aquí tenemos nuestra pinza. Y ahora, antes de nada de perderla, te recomiendo unir piquete con piquete y llevarlo hasta el final de esa pinza. Vamos a cogerlo con alfileres para así después pasarlo por máquina. Si quieres te la puedes dibujar para hacerla lo más rectita que puedas. Por aquí ya comenzamos después, una vez que lo tengamos ya fijado con alfileres, a cerrar lo que sería la pinza del pecho. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, con la otra pieza. Ahora, en cuanto tengamos la máquina preparada, lo primero que vamos a hacer es cerrar esas pinzas. Bueno, ya tenemos la pieza del delantero, y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser, vamos a unir el delantero con la espalda y después remallamos en vez de individualmente cada pieza, porque cuando son tejidos muy finitos podemos economizar hilo y tiempo remallando las dos piezas juntas. Cuando son tejidos más gruesos recomiendo hacerlo por separado. Teniendo eso en cuenta, entonces por lo tanto lo que vamos a hacer, ya tenemos la pieza del delantero, vamos a irnos a las mangas.
En las mangas vamos a marcar con un piquete justamente el centro de la manga, la parte superior. Quitamos los alfileres y vamos también a cerrar las mangas. Tenemos los dos delanteros encarando uno con otro y vamos a cerrarlo por los laterales. Yo le he dejado el margen de costura de 1 centímetro, por lo tanto lo voy a coser después por el margen de costura de 1 centímetro. Tengo una manga y ahora voy a la otra. Vamos a empezar a pasar por máquina el margen de costura de lo que sería la manga, cerramos la pinza también del delantero y ya que tenemos también la máquina y vamos a empezar, vamos a preparar lo que serían los cuellos. Quitamos lo que sería el patrón y tenemos derecho del cuello, lo encaramos con el derecho del cuello. Lo podríamos entretelar, pero no quiero darle como mayor volumen o mayor grosor a este cuello cuando el tejido es muy liviano. Entonces va a quedar como muy rígido el cuello y el tejido se va a quedar como muy flojito. Entonces, por lo tanto, lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya hemos encarado el derecho del tejido con el derecho del tejido y vamos a coserlo por margen de costura de 1 centímetro o el que le hayamos dado. Yo te recomiendo máximo 1 centímetro y lo vamos a cerrar desde el piquito inferior, todo lo que sería la parte externa. La parte interior la vamos a dejar en abierto, que va a hacer por el cual le vamos a dar la vuelta y va a ir unida a la parte del escote de los delanteros. Pues vamos a ir preparándolo y vamos a ir pasando por máquina todo lo indicado. Ya he terminado de darle el pespunte, por ejemplo, al cuello, ya simplemente le damos la vuelta y planchamos bien todo lo que es el margen de costura. Yo tengo la duda si incluirle al final mi diseño el cuello. De todas maneras, yo te voy a enseñar cómo incorporárselo en el caso que tú le quieras añadir cualquiera de los 3 diseños de cuello. Tenemos ya nuestro cuello y planchamos bien. Tengo las mangas ya también remalladas las 2 costuras y las conservamos. Aprovecha también y remalla lo que sería el bajo de la manga. La parte de la sisa no hace todavía falta. Vamos a colocar, también ya tengo remallado todas las costuras de costado y de hombro de la parte del delantero y vamos a colocar nuestra blusita con el derecho hacia nosotros. Vamos a hacer unas tiras, utiliza un cordón, lo que tú quieras ponerle como de lazada. Yo lo que he hecho es cortar unas tiras de 4 centímetros de ancho y lo he ido doblando para hacer estas 4 tiras. La primera tira lo he puesto al final, al principio, donde están los piquetes también, en el patrón, y después aproximadamente a 12 centímetros he colocado la otra tira. También le puedes colocar otra más en la parte más inferior si tú lo deseas. Vamos a coger ahora lo que sería la pieza de la vista. La podríamos entretelar, de hecho muchas veces las vistas, en la mayoría de los casos, se debe de entretelar. En este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la parte del exterior es un tejido muy finito. Entonces, si yo entretelo lo que sería la vista, le va a dar demasiado volumen y bueno, se va a quedar como esa parte demasiado rígida. Estoy colocando el derecho de la vista confrontándolo, encarándolo mejor dicho, con el derecho del tejido y haciéndolo coincidir por todo el recorrido. Eso lo voy a hacer en ambos extremos. Y ahora, para hacer la parte de la espalda, vamos a utilizar una cinta de 10 del tono.
La parte de la tira debe de ir colocado desde el centro hacia la tira, hacia la parte del costado, y tiene que quedar entre media, entre la parte delantero y la vista. Vamos a coger también una cinta de... Ya tengo mi vista remallada por el extremo exterior y la parte de la zona del hombro. Lo voy a ir sujetando, encarando derecho con derecho de la vista con el tejido, y lo voy colocando alfileres. Lo puedes poner de esta manera porque así nos va a permitir coser por encima. Si tienes poca habilidad todavía en la costura, puedes sujetarlo con alfileres y ir vanando para que a la hora de coser no se te mueva. Yo tengo la parte de la tira cogido también con un alfiler puesto de igual manera. Estoy llevando la vista hasta la parte del hombro, que esta sobresale 1 centímetro de la costura. De aquí me refiero, 1 centímetro sobresale de la costura del hombro. Y ahora vamos a coger las cintas de bies y las vamos a colocar adentrándonos desde la costura del hombro, pues 2 o 3 centímetros hacia adentro. Lo vamos a colocar por margen de costura de 1 centímetro, y a partir de ese punto ya la voy colocando la cinta de bies por todo el escote de la espalda. Le voy dando, sin forzar mucho, la formita también redondeada del escote de la espalda. Cuando llego un poco aproximadamente al centro, lo dejo estar y hago lo mismo en la parte también del otro extremo del centro delantero, de cogerlo bien con alfileres. Y ahora, ya que tengo fijado con alfileres, voy a continuar con las cintas de bies hasta que llegue también a 2 o 3 centímetros por encima de la cinta de la vista del delantero, igual que hemos hecho en el otro extremo. Y cuando lleguemos ya a 2 o 3 centímetros a partir de la costura que tenemos, pues ya lo que podemos hacer es cortar la cinta del pie, el exceso. Aquí más o menos vamos a necesitar unos 30 centímetros máximo, creo, de cinta de pie. De todas maneras, es algo que siempre debemos de tener en nuestras casas, porque a la hora del aseo es imprescindible. Bueno, yo ya tengo sujeto con alfileres todo lo que sería el centro delantero y también la zona de la espalda, y lo que vamos a empezar es a coser por margen de costura de la parte inferior por el centímetro, hacemos una pequeña esquina y subimos ya hasta llegar al otro extremo también del delantero, y así queda fijado todo lo que sería el centro delantero de nuestra blusa. Pero ahora imagina que le hubieses querido colocar lo que serían los cuellos. Tan solo deberíamos de haber hecho lo mismo, pero la parte del cuello lo tenemos que haber colocado entre la vista y la parte también exterior. Es decir, quedaría justamente por aquí debajo, haciendo completar todo el alrededor del escote, pero debe de encapsular lo que sería la vista, iría aquí unido. Es decir, iría parte delantero, cuello, y encima estaría la vista. Y lo cosemos de igual manera. O sea, la única diferencia era incorporarle lo que sería el cuello. Independientemente de cuál usemos, pues se quedaría de igual manera. Ya lo tengo todo unido. Lo que vamos a hacerle, la parte del escote de la espalda, como tiene mayor curva, le vamos a dar unos pequeños piquetes, con mucho cuidado de no cortar el pespunte que le hemos dado, para que vuelva bien la cinta de bies. Se la hacemos por todo el alrededor del escote de la espalda hasta llegar más o menos a la zona del hombro.
Para que quede bien asentadito lo que sería la vista, le vamos a dar un pespunte de carga. El pespunte de carga lo vamos a hacer, bueno, también aquí en la esquina del bajo la vamos a descargar para que la esquina se queden bonitas. Para ello vamos a cortar el exceso de margen de costura de la esquina. Simplemente el de la esquinita para que quede mejor asentada. Y ahora a partir de esa misma esquina, a 4 o 5 dedos, le vamos a dar un pespunte de carga hacia la vista. Eso significa que vamos a coger todo el margen de costura que tenemos en el interior y lo vamos a desplazar o lo vamos a llevar a la parte de la vista. Y empezamos a darle un pespunte muy pegadito al pespunte inicial de unión hasta llegar a la parte aproximadamente a 2-3 centímetros donde tenemos el pespunte de unión del hombro. Y vamos a unir también lo que sería ahora, o sea, ya la parte de la espalda con la cinta de pie. Para ello doblamos la cinta de pie hacia el interior y volvemos a doblarlo hacia adentro. De esta manera le vamos a dar un pespunte para que quede unido o fijado lo que sería el pespunte, para que quede fijado lo que sería el bies. Y por fuera se vería el escote totalmente aseado. Este diseño le incorporé lo que sería la lazada, pero si estamos haciendo el diseño que simplemente queremos que tenga unos botones, la manera de hacerlo es exactamente igual, lo único seleccionando el patrón que corresponde con el cruce en el delantero, pero la manera de la confección de la vista es exactamente igual. Lo que he hecho directamente ya aprovechar y ese margen de costura de 1 centímetro que nos había quedado, pues doblarlo hacia adentro y hacerle un dobladillo sencillo, con su pespunte al margen muy cerca del pespunte de remallado. Ahora vamos a pasar a la parte de las mangas. Ya tengo una de las mangas incluida y vamos a pasar a la otra. Tenemos el piquete que le dimos para marcar lo que sería el centro de la manga, y para colocar bien y correctamente lo que sería la manga al cuerpo, vamos a empezar encarando lo que sería la costura de los costados, tanto del cuerpo como de la manga, haciéndolas coincidir. Vamos a fijarlo con alfileres. Y ahora nos vamos al interior de la prenda y vamos a hacer coincidir lo que sería el piquete de la manga con la costura del hombro. Si hemos seleccionado la manga que no tiene nada de frunce, directamente no debe de coincidir todo el recorrido de la manga. Toda la sisa debe de coincidir perfectamente. Si estás seleccionando las mangas que tienen con volumen, lo que tenemos que hacer es fruncir un poquito la parte de la copa de la manga para ajustarlo al final a todo el recorrido de la sisa. Es la única diferencia si estamos seleccionando un tipo de manga u otra. Ya lo que hacemos es fijarlo con alfileres. Si tienes poco dominio y no quieres meterlo así por máquina, lo que le puedes dar es un IRBAN para fijarlo manga con cuerpo y después ya directamente es coserlo por margen de costura de 1 centímetro, en este caso, que es lo que yo le he dado. Si tú le has dado un margen de costura un poquito mayor, pues lo tendrás que coser por el margen de costura que tú le hayas dado. Una vez que ya lo tengas ya sujeto con alfileres o hilvanado, lo vamos a coser y lo vamos a unir. Y después, como todavía no lo teníamos remallado, vamos a remallar la costura, margen de costura, los dos juntos, la parte de la sisa, para que se quede de esta manera. Pues vamos adelante y la parte, ya que estamos también con la máquina, la parte de la boca de la manga, el dobladillo lo hacemos igual que en el bajo, doblándole 1 centímetro hacia adentro, haciéndole un dobladillo simple.
Si estamos elaborando la versión que lleva el cruce, la parte de la vista simplemente le podemos dar una puntadita a mano sin que se vea. En este caso, hacer una lazada y hasta un poco cuando nosotros la hacemos, es muy probable que la parte de la vista se vuelva más por la tensión que va a sufrir de la lazada. Entonces, por lo tanto, en ese caso no te diría que le dé los pespuntes a mano, sino yo lo que le voy a dar es un pespunte muy pegadito al margen de costura de 1 centímetro de la vista hasta llegar a la parte del hombro. ¿Se queda el pespunte visto? Sí, pero después también se queda bonito y le da también un toque como la parte también de los kimonos, la parte delantera con ese pespunte visto que le puede dar un toque también muy bonito. Entonces vamos a darle un pespunte conservando la curvatura de la vista y que quede más o menos el margen de costura de la vista a 1 centímetro. Y llegamos al final de esta videoclase. Has visto que la blusa es muy sencilla y es una prenda que puede conquistar esta temporada tu armario. Elige un buen tejido, un tejido por ejemplo de lino, un popelí, una viscosa de algodón que te va a dar bastante comodidad y ligereza y sería idea también para esta prenda, pero que te guste y que te animes a hacerlo y complementarlo tu outfit con otro tipo de patrones. Por ejemplo, yo he escogido el pantalón inicial con una goma en la parte central. Lo puedes utilizar en largo, en corto. Yo he decidido utilizarlo con una tela de crochet que me da ese toque un poquito más bohemio y minimalista que me gusta a mí tanto utilizar en esta temporada de primavera-verano. Espero que te guste y que te anime. Nos vemos y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.